Buenísimos días. Soy Eduardo Alonso, responsable de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy vamos a comentar los beneficios, la mayoría económicos, de las ayudas a la rehabilitación, con información sobre su tributación y las bonificaciones existentes, además de analizar un ejemplo práctico que recoja todo lo que vamos a ver. También echaremos un vistazo a las ayudas financieras del programa de préstamos para la rehabilitación, que volverá a ser convocado este año 2023, y el simulador de cálculo de ayudas del IGUS. Y para ello contamos además con dos excelentes ponentes, Mónica Gondar, directora de negocio Next Generation de Abanca, y María José Paniagua, jefe del Servicio de Calidad del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, a quien agradecemos su presencia. Bien, esta jornada se idea a partir de la más que interesante guía sobre desgravaciones fiscales para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y de las recomendaciones del MIDMA sobre la necesidad precisamente de combinar todas estas ayudas a la rehabilitación con las deducciones fiscales, porque sólo así podremos conocer el mapa completo para poder trasladárselo eficientemente a todos nuestros clientes, a quienes sin lugar a dudas les resultará tremendamente atractivo. Este escenario de cambio climático y post-COVID, esperemos ya, marcado además por la reciente crisis energética, nos ha llevado a concienciarnos de que la rehabilitación energética de viviendas no es un gasto, sino una inversión que se autofinancia con ayudas y los ya llamados nuevos beneficios fiscales y se rentabiliza por los ahorros generados y la revalorización conseguida del inmueble tras su rehabilitación. Por último, debemos tener en cuenta que además de todo ese ahorro energético, supondrá esta rehabilitación aumentar el confort y la salud de nuestros hogares y de todos nosotros que los disfrutamos. Bien, el primer beneficio que vamos a valorar hoy es que nos conceden una ayuda a fondo perdido. Este es un tipo especial de financiación, el que no se exige la devolución del dinero, para que nos entendamos, ni se cargan intereses o comisiones de ningún tipo. Sin embargo, obviamente es imprescindible que justifiquemos a qué vamos a destinar los fondos que nos son otorgados, en este caso, en el día de hoy, casi todos relacionados con el mundo de la rehabilitación. Hablando un poco en pedestre, nos regalan el dinero y de todo ese dinero que nos dan como ayuda, no hay que devolver absolutamente nada. Bien, segundo beneficio. La ayuda no se suma a la base imponible de la declaración de la renta. Es decir, no pagaremos impuestos por recibir esta subvención, porque no cuenta como incremento de patrimonio. Aunque a día de hoy aparece recogido en la Ley 10/2022, es desde la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley 19 2021 de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria, eh, que desde esa entrada en vigor que se regula la no integración, lo tenéis ahí, en la base imponible de la declaración de la renta, de las ayudas a la rehabilitación correspondientes al plan de recuperación, transformación y resiliencia españoles. Estas son las ayudas que no tributan, las tenéis ahí. El programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, el conocidísimo programa PRI, regulado en el Real Decreto 737/2020. Su evolución natural, el programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico, el programa PRI 5000, regulado en el Real Decreto 691/2021, los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos de energías renovables, térmicos no términos, como dice ahí, y por supuesto a los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del ya archiconocido Real Decreto 853/2021 que vamos a ver ahora mismo. Ahí los tenéis. Las líneas de ayuda PRI y PRI 5000 probablemente ya no se volverán a convocar, pero sí se prevén convocatorias para estos primeros meses de este año de los programas del Real Decreto 853/2021, por lo que van a ser precisamente estos cuatro programas los que en principio nos van a interesar más. El programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio,
a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, a las actuaciones de mejora de eficiencia energética en viviendas y el de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente y la redacción de proyectos de rehabilitación. Aquí tengo que hacer una llamada, porque hay que tener mucho ojo. El resto de ayudas, sean municipales, autonómicas o estatales, han de ser declaradas como incremento patrimonial en la declaración de la renta de la anualidad en que efectivamente se cobren. Es decir, solo estas están exentas. Tercer beneficio. La inversión que realiza la propiedad deduce impuestos, es decir, la diferencia entre el coste que se abona y la ayuda que vamos a percibir deduce impuestos sobre la renta de las personas físicas. Y es precisamente el importe de esa deducción que se puede restar directamente de la cuota íntegra estatal. Es decir, de la parte que nosotros ponemos de nuestro bolsillo, aún recuperamos un porcentaje al descontársenos de nuestros impuestos. Ojo, pero no será base de la deducción las cantidades subvencionadas. Y esto hay que tenerlo presente todo el rato. Bien, igual que dije antes, aunque a día de hoy aparece recogido en dos disposiciones legales, en la Ley 10/2022 y en el Real Decreto Ley 18/2022, es desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 19/2021, es decir, desde el 6 de octubre del año pasado, del año pasado no ya, del 2021, también se regulan nuevas deducciones en el IRPF por precisamente estas cantidades invertidas en rehabilitación energética para actuaciones que logre una disminución tanto de la demanda como del consumo. Se establecen tres tipos de deducciones, dos de ellos afectan al programa 4 de viviendas y una afectan al programa 3 de rehabilitación de edificios de vivienda. Vamos a empezar con las de viviendas. Bueno, pues ahí tenéis. Hay una deducción del 20% a las cantidades satisfechas, y ya lo digo por última vez, una vez descontadas las ayudas recibidas. Desde precisamente esa entrada en vigor, desde el 6 de 10 de 2021 hasta finales de este año, de las obras realizadas en nuestra vivienda habitual o en una alquilada para reducir la demanda de calefacción y refrigeración al menos un 7%, con una base máxima de deducción de 5.000 euros al año. Bueno, se tendrá que deducir, obviamente, en el periodo impositivo en el que se exija el certificado y que en este momento pues tendrá que ser obviamente antes de que acabe el año. Segunda deducción también para viviendas, bueno, pues deducción del 40% de las cantidades satisfechas antes del 31 del 12 de 2023 para obras realizadas también en vivienda habitual o alquilada para uso como vivienda para reducir el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30%, lo tenéis ahí, o mejorar la calificación energética hasta alcanzar una letra A o B. Aquí la base máxima de deducción es de 7.500 euros año y también se debe deducir en el periodo impositivo en el que se expida el certificado, que bueno, teniendo en cuenta que estas dos finalizan a final de año, pues será antes del 1 de enero de 2024. Dos pequeñas llamadas de atención sobre estas dos deducciones. La primera, no se tendrá derecho a practicar estas deducciones si las obras se realizan en partes de las viviendas que estén afectas a alguna actividad económica y tampoco, y solo afectan a estas dos primeras, tampoco si se realizan en plazas de garaje, trasteros, jardines, pistas deportivas y otros elementos análogos. Bien, y por último tenemos la deducción que afecta a los edificios de viviendas, la que va al programa 3, que es una deducción del 60% de las cantidades satisfechas o invertidas por las obras realizadas por los propietarios de viviendas en edificios de uso predominantemente residencial para mejorar la eficiencia energética del edificio también. ¿Cómo? Pues de las dos maneras que ya hemos citado antes. Lo tenéis ahí. Para reducir el consumo de energía primaria no renovable al menos un 30% o mejorar la calificación energética hasta alcanzar esa letra A o B. Aquí la deducción máxima es de 5.000 euros al año y practicando esa deducción máxima podemos llegar a desgravar 15.000 euros. Bien, de aquí en adelante, siempre que hablemos de edificios de vivienda o edificios de uso predominantemente residencial, nos vamos a estar referidos a aquellas edificaciones en las que al menos el 50% de su superficie construida tenga
uso vivienda. Aquí tampoco podremos practicar la deducción si las obras se producen en zonas afectas a una actividad económica, pero sí en este caso edificios de viviendas, se asimilan a ellas los garajes y los trasteros que se hubieran adquirido con las viviendas. Bien, es obvio que la acreditación de los requisitos de eficiencia energética para poder acogernos a alguna de estas deducciones se debe justificar mediante certificados de eficiencia energética redactados por un técnico competente. Es muy importante también para estas deducciones y para todo lo que vamos a comentar hoy, que todos los pagos se deberán acreditar siempre o realizar siempre mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta bancaria. No vale en ningún caso cantidades satisfechas mediante entrega de dinero en mano. Nunca. Bien, tengo que contar también una pequeña anécdota respecto a cuando solicitamos las ayudas para mejora de eficiencia energética en vivienda. Sabéis que la ayuda, la resolución que tenemos y la resolución que vendrá da tres maneras de justificar la ayuda. Una precisamente con la reducción de la demanda, otra con la reducción del consumo y una tercera en donde si cumplimos los valores mínimos de transmitancia térmica y permeabilidad al aire de la sección H1 también nos vale. Bien, con esas tres vías podemos acceder a la ayuda, pero solo las dos primeras nos permiten acceder a la deducción. Es decir, la deducción no nos la darán si hemos justificado la ayuda mediante la tercera vía, con los valores límites de las tablas del DBH. Y por último, deciros que las tres deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra. Sí que son compatibles la deducción tercera del 60% con las del 20% o 40% en viviendas, siempre que se trate de obras diferentes. Y en ningún caso una obra realizada en una vivienda dará derecho a percibir deducciones del 20% y deducciones del 40%. Pero resulta que la inversión de la propiedad aún deduce más impuestos, porque también hay deducciones autonómicas. La parte que nosotros ponemos nos sigue generando un beneficio económico. Así, los contribuyentes que hubieran residido en 2021 en Galicia pudieron aplicar las siguientes deducciones autonómicas. Las tenéis ahí. Por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o viviendas unifamiliares, por la inversión en instalaciones de energías renovables, por rehabilitación de bienes inmuebles en centros históricos, por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo, por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en el hogar y por alquiler de la vivienda habitual. El Ministerio de Hacienda aún no publicó el Manual Práctico de la Renta 2022, aunque entendemos que las deducciones serán muy parecidas a estas. Por supuesto, esto solo es aplicable al territorio gallego. Para otras comunidades habrá que observar cuáles son las deducciones autonómicas de las que se goza allí. Y una última llamada, ojo, porque solo algunas de estas ayudas gozan de todos los beneficios que vamos a ver hoy. Recordar esa lista que vimos ahí detrás. Por ejemplo, por la inversión en las nuevas tecnologías en el hogar, nos darán una ayuda a fondo perdido. Tiene deducciones, pero por ejemplo, tributa, esa ayuda tributa. Bien, nosotros solo vamos a ver, ahora vamos a echar un vistazo rápido a esas dos primeras, porque precisamente siguen toda la línea de beneficios que hoy estamos viendo y vamos a acabar de ver. Bien, deducción por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o viviendas unifamiliares, y ya hemos visto qué significa edificios de viviendas, realizadas por sus propietarios, y deben ser ellos, además, quienes satisfagan el importe de las obras, que suban una letra en la escala de calificación energética de emisiones de CO2 y en la escala de consumo de energía no renovable. Por supuesto, deben contar con licencia y cualquier permiso, autorización o título habilitante necesario. Así, los contribuyentes pueden deducir de la cuota íntegra autonómica en el ejercicio que finalicen esas obras el 15% de las cantidades invertidas, con una base máxima de la deducción de 9.000 euros por contribuyente. A estos efectos,
la base de deducción estará constituida por las cantidades efectivamente satisfechas en la forma en la que dije antes, en ningún caso con entregas de dinero en mano. Y también se tiene acceso al 100% del coste de los honorarios para la obtención del certificado de eficiencia energética que justifique ese salto de letra en la calificación energética del inmueble, así como las tasas relacionadas por su inscripción, con un límite único por certificado e inscripción de 150 euros. Y es así. Puede que una obra pequeña necesite 3 certificados, porque se refiere a 3 viviendas, y pues tendremos acceso a tres cantidades de 150 euros. Y puede que una obra enorme, un edificio, solo requiera de uno, y entonces solo nos abonarán esos 150 euros. Ya hemos dicho qué se entiende por edificios de viviendas, pero es importante, se entiende por vivienda la edificación o aquella parte de edificación que está precisamente destinada a ese uso. Y esto es muy importante. Sea vivienda habitual, segunda residencia, estar alquilada o incluso desocupada, pero siempre con el uso de vivienda. Por supuesto, despachos profesionales o inmuebles para ejercicio de una actividad económica quedan al margen. Esta deducción es incompatible con la siguiente, con esta de instalaciones renovables que ahora mismo vamos a ver. Bien, se trata de lo veis ahí, de una deducción por inversión en instalaciones de climatización y o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo. Bueno, pues los contribuyentes podrán deducir el 5% de las cantidades invertidas en el ejercicio con un límite máximo de 280 euros por contribuyente. Lo cierto es que esta no es gran cosa. Bien, dos pequeños detalles. En declaración conjunta, el límite será aplicable respecto a cada uno de los contribuyentes que cumplan los requisitos, y en el caso de edificios de viviendas, esta deducción podrá aplicarla cada uno de los propietarios individualmente en el porcentaje que le corresponda de esa comunidad. Requisitos, pues apenas que la instalación debe estar debidamente registrada por el instalador y que hay que presentar una documentación bueno, muy sencilla, un presupuesto analizado de la instalación, la factura o facturas, los justificantes de pago de esas facturas y, bueno, y en el caso de comunidad de propietarios, un certificado en el que se queden claras las aportaciones económicas de cada comunero de ese edificio, ¿no? Así que poco más. Cuarto beneficio, el IVA reducido del 10% en rehabilitación. Bien, su aplicación es una cuestión anterior a los cambios normativos que hemos estado viendo, sobre todo referidos a los fondos Next Generation, pero de suma importancia para el cálculo de los costes en las actuaciones de rehabilitación. Este tipo de reducción por gravamen se podrá aplicar a las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos formalizados directamente entre promotor y contratista que tengan por objeto precisamente la rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente a vivienda, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios comunitarios de estos edificios. La Ley 37.992 del impuesto sobre el valor añadido que regula el IVA recoge dos tipos de actuaciones que se pueden beneficiar de este IVA reducido al 10%. Tenéis ahí las obras de rehabilitación de edificios y obras análogas y conexas a las de rehabilitación y las obras de renovación y reparación de viviendas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son cada una de estas, ya no solo por grupos, sino incluso pormenorizándolas. Para determinar si son obras de rehabilitación de edificios y pueden tributar a este tipo reducido, deben cumplir dos requisitos. El primero, que su objeto principal sea la reconstrucción de las edificaciones, y esto se va a entender cumplido cuando más del 50% del coste total de esas obras se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, o con obras análogas o conexas a las de rehabilitación. Y un segundo requisito, y es que el coste total de las obras exceda del 25% del periodo de adquisición si éste se ha realizado
en los 2 últimos años antes del inicio de estas obras de rehabilitación o del valor de mercado que tuviera precisamente en ese momento. A estos efectos, en ambos casos, se descontará la parte proporcional correspondiente al terreno, al suelo. Obras se consideran obras análogas a las de rehabilitación, las tenéis ahí, es muy sencillo. Las de adecuación estructural, ahí están, que proporcionen condiciones de seguridad constructiva. Las de refuerzo o adecuación de cimentación o que afecten también a pilares y forjados. Las de ampliación de la superficie construida, ya sea sobre y bajo rasante. Reconstrucción de fachadas y patios interiores. Instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas. Todas estas se consideran obras análogas y, por lo tanto, también pueden disfrutar de ese IVA reducido. Y se consideran obras conexas a las de rehabilitación, las que vamos a ver ahora, pero con una condición: cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas, y en su caso también inferior a las obras análogas a estas. ¿Cuándo? Siempre y cuando estén vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en acabados, ornato, mantenimiento, conservación ni, por ejemplo, pintar fachadas. Ahí las tenéis. Obras de albañilería, fontanería y carpintería, y obras destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua, climatización y protección contra incendios. Y por último, las obras de rehabilitación energética, que serán las destinadas, las que aquí puedan entrar, a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones, reduciendo su demanda energética, o al aumento de rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas, o a la incorporación de edificios que utilicen fuentes de energías renovables. Bueno, como estamos viendo, los requisitos para la aplicación de este 10% de IVA van de más o menos, de obras más complejas hasta los trabajos más simples, ¿no? Aquí lo que se pretende es determinar, en relación a las obras que no son de rehabilitación exactamente, cuáles aún se pueden beneficiar del IVA reducido al 10%. Y por último, aquel segundo gran epígrafe: cuando un proyecto de obras no pueda calificarse de rehabilitación, las obras de renovación y reparación de viviendas, por ejemplo, de fontanería, carpintería, electricidad o pintura, realizadas en edificios o partes de los mismos destinados principalmente a viviendas, incluidos también aquí locales anejos, garajes, instalaciones y servicios comunitarios, tributarán a ese 10% reducido cuando se cumplan estos requisitos: que el destinatario sea una persona física y no esté actuando como empresario o profesional y utilice la vivienda a la que se refieren las obras para su uso particular, también incluimos ahí, lo dice las citadas ejecuciones de obra, cuando su destinatario sea la comunidad de propietarios. Segundo requisito: que la construcción o la rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos 2 años antes del inicio de estas obras de renovación y reparación. Y tercero, que la persona que vaya a ejecutar esas obras no aporte materiales para esa ejecución, o caso de hacerlo, que no sobrepasen nunca el 40% del coste total de la base imponible de la operación. ¿Por qué? Porque precisamente la calificación de la ejecución de una obra como prestación de servicios o como entrega de bienes es esencial para determinar si nos podemos acoger a ese IVA reducido del 10%. Bueno, hemos puesto esos ejemplos porque en realidad antes del 2010 este tipo reducido estaba limitado solo a obras de albañilería. A día de hoy ya no es así. Y una duda típica en relación a este tipo de obras es cuando nos vamos al programa 4 de viviendas, bueno, no sé si vulgarmente conocido como de ventanas, si la única obra para la que hemos solicitado la ayuda es la sustitución de ventanas de nuestra vivienda unifamiliar y se ha aportado el material. A veces nos preguntáis, ¿por qué no puede tributar al 10%? Porque precisamente las ventanas, que en ese caso es el aporte material, suele ser un porcentaje mayor del 40% del total de la obra. Por eso muchas veces estas obras del programa 4, cuando son solo de ventanas, no pueden tributar al IVA reducido. Bien, veo que hay algunas preguntas. eh, yo creo que mejor casi al final le echaré un vistazo mientras Mónica y María José hablan, y al final podemos ir entre todos resolviéndolas. Bueno, existen múltiples actuaciones que permiten disminuir el consumo de energía en el hogar hasta un 30%, como mejorar el aislamiento térmico, apostar por tecnologías renovables
o el control domótico. Y aunque la rehabilitación energética de una vivienda requiere de una inversión importante, sabemos que conlleva un montón de ventajas. Mejora el confort y la calidad de vida de todos nosotros, aumenta el valor patrimonial de las viviendas y luego vamos a ver de qué manera alarga la vida útil. Bueno, y ahí lo tenéis. Mejora, por supuesto, las opciones de venta de alquiler y también combate el cambio climático. Pero los beneficios, y aquí va el quinto beneficio, también suponen un ahorro en la factura de la energía, un beneficio económico perfectamente medible. Como dice Débora Serrano García en sus cursos y en sus libros sobre aparatos de medición, todo lo que no es medir es opinar. Además, no olvidemos que el gasto energético de los edificios residenciales en España necesita medidas para revertir una situación que en absoluto es positiva. Como sabéis, el parque de viviendas en España consume el 30% de la energía total, una cifra desorbitada en relación a las medias europeas, y sobre todo porque más del 80% de los edificios tienen una letra que va de la E a la G, es decir, son muy poco eficientes. Bien, lo cierto es que esto también implica un gran margen de mejora y en eso estamos con todas estas ayudas a la rehabilitación. Bien, luego, María José Paniagua nos va a presentar el simulador de ayudas del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, que yo ya he usado y para ello voy a ir sacando unas cifras para un ejemplo que vamos a ir viendo hasta el final de la ponencia. Esta es una simulación en un edificio de 4 viviendas de Ferrol de 1930 con una superficie total construida de vivienda de 424 metros cuadrados. Esta intervención de rehabilitación energética aísla fachadas y cubiertas, sustituye las carpinterías, también sustituye la instalación de calefacción y agua caliente sanitario instalando una bomba de calor y por último hay un aporte de energía para autoconsumo con paneles fotovoltaicos. Bueno, pues el coste de esta intervención es de casi 92.000 euros, todo el coste subvencionable, como podéis ver por las actuaciones que hemos valorado, y nos dan un 80% de subvención, 73.460. Bueno, ahí tenéis más datos que nos aporta este simulador, cuáles son las reducciones de demanda y consumo, cómo reducen las emisiones, cómo pasamos con esta obra de una letra G a C y lo que más nos interesa aquí, porque estábamos midiendo, como he dicho, el ahorro en energía por cada uno que recibe cada uno de los propietarios, que es de 465 euros al año con esta rehabilitación energética y que luego esta cifra la usaremos para ver el ejemplo completo. Bien, aprovechando que estábamos hablando de esto, os quiero dejar aquí pues, unos ejemplos, sobre los que no vamos a abundar, de actuaciones que mejoran la eficiencia energética, al menos ese 30% de reducción de consumo de energía primaria no renovable. Hay unas medidas pasivas que mejoran la envolvente térmica, como las típicas, aislamiento en fachada, cubierta, intervención en huecos o soluciones bioclimáticas. Estas medidas activas de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas del edificio, obviamente con instalación o sustitución de los sistemas de refrigeración, ACS y ventilación, o introduciendo sistemas que permitan usar fuentes de energía renovables o automatización y control de edificios, por poner un ejemplo. Y estos dos últimos grupos de medida de eficiencia energética de otras instalaciones, como pueden ser los ascensores, y un grupo otros, en donde, por ejemplo, están los electrodomésticos eficientes o la mejora de la sostenibilidad ambiental más allá de aspectos energéticos, que podría ser, por ejemplo, la reutilización del agua de lluvia, pero aquí debemos tener en cuenta, respecto de estos dos grupos, que a la hora de evaluar la eficiencia, la metodología de cálculo del DBH, de ahorro de energía, solo incluye los usos o servicios Energy Performance Building, que son la climatización, el agua caliente sanitaria, la ventilación, el control de humedad y la iluminación solo en edificio terciario. Consecuencia de todo esto, que los indicadores actuales de consumo de energía primaria no renovable y de consumo de energía primaria total del H0 no incluyen todos los servicios que tenemos disponibles en el edificio, como pueden ser los electrodomésticos, precisamente electrodomésticos eficientes, los ascensores, es decir, el transporte vertical, o la recarga de vehículos eléctricos. No aparecen reflejados esos ahorros en nuestros certificados de eficiencia energética, pero son ahorros reales de consumo.
Bien, el deber de conservación aparece repetidamente en innumerables leyes españolas y autonómicas, pero no es hasta la aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación, la LOE, cuando el mantenimiento y conservación pasa a formar parte del proceso edificatorio. En este momento se definen las pautas para el mantenimiento de los edificios y los propietarios pasan a estar obligados a conservarlo en buen estado y los usuarios, sean o no propietarios, a utilizarlo adecuadamente. Todo ello según las instrucciones de uso y mantenimiento que encontraremos en la documentación de la obra ejecutada. Pero históricamente este propietario responsable no ha sido suficientemente consciente del mantenimiento de sus edificios con un aspecto integrante y necesario para su uso, no dándose cuenta de que la falta de conservación de los inmuebles a la larga puede llevar aparejados un montón de actuaciones de carácter urgente, costosas, que podrían haber sido detectadas desde un inicio por un arquitecto con el consecuente ahorro económico, pues cuando se detecta inicialmente un proceso patológico, siempre se producen menores daños y, por supuesto, menores costes de reparación. Este es solo uno de los beneficios de los procesos de inspección técnica, de informe de evaluación de edificios o del reciente libro del edificio existente, entendidos como un primer examen o prediagnóstico que pretende garantizar las exigencias básicas de seguridad, salubridad y ahorro de energía, como ya hemos dicho, con todos los beneficios sociales y económicos que ello conlleva. Si no rehabilitamos, acabaremos incurriendo en elevados gastos de mantenimiento y conservación que nos ahorraremos en caso contrario. Y este es el sexto beneficio. Ahí lo tenéis. De la misma manera que antes dejé aquellas actuaciones, eh, os quería dejar aquí las lesiones más típicas producidas por falta de mantenimiento. Las he traído de una ponencia que ASEMAS nos daba hace años a un posgrado que el Colegio de Arquitectos de Galicia llevaba a cabo, un posgrado de edificación y de reparación y mantenimiento de edificios con la Universidad de La Coruña, y en donde había una ponencia de ASEMAS que recogía estos datos, porque ASEMAS, con casi 40 años de historia, asegurando continuadamente a la práctica totalidad de los arquitectos, bueno, pues tienen una base estadística de patología basada en miles de procesos analizados y juzgados que seguro que constituye la mejor y más completa referencia. Una función de esta base precisamente es proporcionar datos de frecuencias y sistemas afectados para realizar la labor preventiva. En este caso, en un enfoque por daños de las causas, bueno, pues resulta que en tercer lugar y con un 13% de incidencia aparecen las de falta de mantenimiento o mal uso, cuyas lesiones en general afectan a la estancada del edificio, al funcionamiento de sus instalaciones y a afecciones estructurales. Bueno, ahí las tenéis en cubierta, revestimientos de fachada. Me parecía interesante tenerlas aquí porque si precisamente estas son las lesiones producidas por falta de mantenimiento, mejor pondremos el foco sobre ellas para que no nos vuelva a ocurrir. Bueno, de moda, por decir algo, de moda últimamente estuvieron los daños que afectan a la estructura. ¿Por qué? Pues porque durante la pandemia, no olvidemos, un poco a todos nos dio por instalar piscinas hinchables o de algún otro tipo en balcones y azoteas que no estaban preparadas, como veis ahí abajo, para esas sobrecargas. Tenían unas sobrecargas superiores a las previstas y bueno, se produjeron más colapsos de los que normalmente había en este tipo de elementos. Séptimo beneficio: la rehabilitación energética aumenta el valor de los edificios. Las viviendas pasan a valer más y se obtiene un mayor beneficio económico en caso de que se quieran vender. Como ya dije al comenzar, la rehabilitación energética no es un gasto, sino una inversión que se autofinancia y se revaloriza por los ahorros que genera en el consumo de energía. Además de aumentar el confort y la salud de nuestros hogares, una vivienda eficiente reduce entre un 30 y un 70 el consumo de energía y alrededor de un 40% el consumo de agua, lo que supone un ahorro para el bolsillo, a la vez que aumenta el precio de la vivienda, que si bien puede depender este aumento del precio de un montón de factores, ahí cito cuestiones climáticas, la ubicación u obviamente las características del inmueble en cuestión, puede llegar a alcanzar entre un 10 y un 20% tras la reforma de ese inmueble. Además
Si habláramos de una rehabilitación integral de un edificio en el que podemos aumentar su seguridad constructiva y estructural, mejorar su envolvente, sustituir las instalaciones térmicas, hidráulicas y eléctricas y mejorar su accesibilidad y su habitabilidad, podríamos incluso, hay autores que dicen que podemos llegar al 25% de revalorización. Bien, en cualquier caso, creo que a día de hoy está demostrado que la rehabilitación aumenta el valor del inmueble, pero también puede ser una acción clave dentro del nuevo ecosistema inmobiliario, porque en unos años los activos inmobiliarios que no se rehabiliten podrán pasar a ser tóxicos, es decir, difíciles de vender y difíciles de alquilar, e incluso verse penalizados en el IBI. Así que podemos concluir que rehabilitar un edificio revaloriza el edificio. Octavo beneficio. Se pueden solicitar anticipos de las ayudas de hasta el 50% del importe total concedido, obviamente sin superar la anualidad prevista en cada ejercicio presupuestario, para cubrir exclusivamente los gastos de la actuación subvencionada, que por supuesto habrá que justificar. Todo ello con un par de condiciones: la de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualquier otros anticipos con cargo a los fondos europeos, y la de justificar la necesidad del anticipo, indicando siempre las inversiones que requieren precisamente de estos pagos urgentes, ¿no? Y también se podrán realizar pagos a cuenta de hasta el 80% del porcentaje subvencionado correspondiente a los pagos a justificar, que tampoco podrán, por supuesto, exceder de la anualidad prevista en cada ejercicio presupuestario. Aquí sí, hay que constituir garantías en algunos casos. Bueno, pues estos anticipos y pagos a cuenta de las ayudas son muy importantes porque permiten asegurar la viabilidad de las actuaciones en un momento en el que esta inyección de liquidez es fundamental para los propietarios, que así no experimentan flujos negativos de caja para hacer frente a algunos pagos que en realidad van a estar cubiertos por la subvención. De poco me sirve que me den, imaginémonos, 20.000 euros de ayuda si yo al principio no puedo adelantar 5 o 7.000 euros. Bien, en cualquier caso, si hemos solicitado anticipos y también pagos a cuenta, ambos juntos no podrán sobrepasar ese porcentaje del 80%. Noveno beneficio. Se puede ceder el derecho de cobro de la ayuda al contratista de las obras o al agente o gestor de la rehabilitación. Obviamente, lo que en ningún caso significa que las obligaciones asumidas por los beneficiarios se diluyan, incluidas las de justificación de la ayuda o, si fuera el caso, incluso las de reintegro de la subvención. De esta forma, el beneficiario queda exento de presentar los justificantes de pago de los importes correspondientes a esa cesión de dinero, lo que ahorra bastante documentación. Y, por supuesto, tampoco tendrá que adelantar un montón de gastos, como hemos visto ahí atrás. Pues, por ejemplo, los de licencia. Se me ocurre ya eso. Bien, y antes de que Mónica Gondar nos explique el décimo beneficio, para no andar dando tantos saltos y cortes, yo os voy a enseñar este ejemplo práctico de actuación. Bueno, es una actuación de rehabilitación energética en un edificio de 1930 en Ferrol, el que ya traíamos de atrás, en el que se intervenía, como hemos dicho, aislando fachadas y cubiertas, sustituyendo las carpinterías por unas con mejores prestaciones, sustituyendo también las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, instalando una bomba de calor y con un aporte de energía para autoconsumo mediante paneles fotovoltaicos. Bueno, de esta forma se logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 83%. Decíamos ya antes que esta actuación, ya lo veis ahí, cuesta casi 92.000 euros, pero resulta que la comunidad de propietarios accede a una ayuda del programa 3 de rehabilitación a nivel de edificio, en donde le dan hasta el 80% debido a esa reducción del consumo de energía, ¿no? Y esta ayuda asciende a 73.460 euros. Bien, aquí lo tenemos. Esa inversión dividida entre los 4 propietarios significa que cada uno tendría que abonar 23.000 euros por la obra, pero
le dan una ayuda a cada uno de 18.365 euros. Así pues, después de la ayuda, cada propietario por esa obra tendría que abonar 4.531 euros. Lo tenéis ahí, lo tenéis por aquí. Bien, pero nos faltan las deducciones fiscales. Pues la deducción estatal del 60% de esa base imponible, de esos 4.590, son 2.750 euros que vamos a poder deducir de nuestros impuestos. Y una deducción autonómica del 15% de esa base de deducción, o un máximo de 9.000, ese 15% de esos 4.591 son 689. Así que si sumamos la ayuda y las dos deducciones, resulta que nos hemos ahorrado 21.809 euros. Y el coste final de la rehabilitación anda en 1.147 euros para cada propietario de vivienda. Pero hemos visto más beneficios que vamos a seguir analizando. Ese es el primer dato que traíamos de antes. Cada beneficiario, cada propietario se está beneficiando de 465 euros de ahorro de energía al año. Y se ha calculado también un ahorro de mantenimiento de unos 250 euros al año. Como la ayuda no tenía el tope de máximo por vivienda, y antes no lo hemos incluido, calculando lo que cuesta la retirada del amianto, también podríamos solicitar unos 2.000 euros, lo que viene a ser 500 euros más de ayuda por cada propietario. No voy a valorar, pero que sepáis que existe además una ayuda adicional por vulnerabilidad económica que incluso podría llegar, en algunos casos, a cubrir el 100% de la ayuda. En cualquier caso, si teníamos ese coste de 1.147 euros y le aplicamos los ahorros más el amianto, hemos llegado a un coste 0,0. Fijaros. Y, por último, estábamos en coste cero. Por último, no he incluido el incremento del valor patrimonial tras esta rehabilitación energética y tirando por lo bajo, calculando un 10%, en un valor de mercado de este edificio en Ferrol, esa vivienda se revaloriza 7.200 euros. Bien, yo creo que este ejemplo habla bastante bien de todos estos beneficios de las ayudas y de cómo a día de hoy rehabilitar es casi una necesidad. Y una necesidad que nos sale a cuenta, casi a beneficio. Bien, tengo que deciros que este ejemplo no lo busqué. Es el que inicié y llegué ahí. No fue un ejemplo buscado. Vamos a ver si logramos un 0,0. No, la verdad es que no. Fue el primero que empecé y ahí llegué. Hay más ejemplos, es decir, imaginémonos que este es un edificio de 20 viviendas en donde se hace alguna obra más y el coste final de la rehabilitación, en vez de donde ahí pone 1.147, fueran, por ejemplo, 3.500 euros. Pero bueno, los consumos, los ahorros en consumo y mantenimiento serían parecidos y veríais cómo ese coste final en realidad se amortizaría a 3, 4, 5 años. Y es verdad que esta es una vivienda, digámoslo así, poco costosa, pero en otras viviendas la revalorización, he echado un número, he visto como en otros casos llega a los 20.000 euros. Bueno, y si habláramos del programa 4 de viviendas, la cuenta se hace en un segundito y lo podéis consultar en esa guía tan maravillosa que he citado al principio del Consejo Superior de Colegio de Arquitectos porque tiene dos ejemplos muy claritos. Bien, antes de dar paso a Mónica, me gustaría repasar este decálogo de beneficios de lo que nuestros clientes y los propietarios, nosotros mismos, nos podemos favorecer a la hora de enfrentarnos a una rehabilitación. Ahí teníamos, nos conceden una ayuda a fondo perdido, no hay que devolver nada. Esa ayuda no se suma a la base imponible de la declaración de la renta. A mayores, la inversión deduce impuestos estatal, de la rama estatal y de la autonómica. La rehabilitación tiene un IVA reducido del 10%. Además, tras esa mejora de la eficiencia energética, vemos que hay un ahorro en consumo medible y cuantificable y que además, después de rehabilitar, vamos a ahorrar dinero en mantenimiento y conservación. Se revaloriza el edificio y no es poco, y nos pueden conceder, para no entrar en flujos de caja negativo, para no adelantar dinero que no tenemos y que va a estar cubierto por la ayuda, nos pueden conceder esos anticipos o podemos realizar pagos a cuenta.
También podemos ceder el cobro y por último beneficio, y ahora en un segundito va a entrar Mónica Gondar a explicarlos, nos pueden conceder préstamos cualificados para la rehabilitación de viviendas. Como decía, luego al final intentaremos ver estas dudas que tenéis ahí al acabar la jornada y ahora ya doy paso a Mónica Gondar que nos va a hablar de este 10º beneficio. Buenos días, casi tardes ya, Mónica. ¿No? Ahora te oigo. Eduardo, ¿me Ahora te escucháis? oigo. Ahora sí, vale, perfecto. Muy bien, perdonad. Nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Hogar por invitarme y al COA, que es un placer para mí estar aquí. Y a mí me toca hablar de la parte de financiación. Bueno, pues simplemente mencionaros que por parte del Instituto Galego de Vivenda Solo se cerraron acuerdos con algunas entidades bancarias, entre las que está Banca, ¿vale? Para llegar a unas ayudas financieras relacionadas con actuaciones en la rehabilitación de edificios, ¿vale? ¿En qué consisten estas ayudas financieras? Pues son ayudas financieras a personas físicas propietarias o a comunidades de propietarios y lo que hacen es promover este tipo de rehabilitaciones, tanto en sus edificios como en las viviendas particulares, como decía. Pueden ser préstamos cualificados, hacía mención Eduardo, préstamos cualificados para rehabilitación de edificios y viviendas, que las concedemos en este caso a estas entidades de crédito que hemos firmado este acuerdo, entre las que está Banca, y también ayudas económicas directas, que lo que consiste es en la subsidiación de los intereses del préstamo que concede la entidad. ¿Vale? ¿Cuáles son esas condiciones del préstamo? Si puedes pasar, Eduardo, en este caso la diapositiva. Aquí. Bien, esas son las condiciones que tenemos de los préstamos, ¿no? Por la parte de los préstamos son préstamos a bajo interés, que no tienen comisiones, tienen un plazo de amortización de entre 6 meses y 15 años, ¿vale? El 15 años es el máximo, y que para las personas físicas propietarias de la vivienda sería un préstamo personal de como máximo 30.000 euros, ¿vale? El periodo máximo en este caso es de 8 años, es entre 6 meses y 8 años. Y si fuese hipotecario sería hasta 60.000 euros, ¿vale? En caso de préstamo hipotecario, que aquí es donde tenemos ese máximo de 15 años. Para las comunidades de propietarios sería el coste de la obra o un máximo de 20.000 euros por vivienda. Y el préstamo en este caso sería un máximo de 10 años. Pero además también hay para las personas físicas, no así para las comunidades de propietarios, pero sí para las personas físicas que acrediten la posesión, pueden subsidiar estos intereses, ¿vale? El Instituto Galego de Vivenda Solo, en este caso, le abonaría esos intereses de hasta un 100% durante 48 meses para las unidades familiares que estén por debajo de 4 veces el IPREN y hasta el 80% durante 36 meses cuando los ingresos son entre 4 y 5,5 veces el IPREN, ¿vale? Deciros en este caso, espero que me escuchéis, me estáis escuchando bien, ¿no? Porque tengo problemas con los cascos, entonces no sé si en este caso se recibe bien. Sí, te escuchamos Deciros que bien, en este Mónica. caso, gracias. En este caso, estas solicitudes en este momento están cerradas, ¿vale? Ya se prevé que se vuelvan a abrir para el año 2023, pero en este momento están cerradas, ¿vale? Las solicitudes de estas condiciones. Si te parece, Eduardo, si puedes pasar en este caso la pantalla. Vale. Aquí tenemos las actuaciones que entran en este préstamo o que son protegibles, como pone así, por este préstamo, ¿no? Que son las que veis ahí, pues obras de adecuación estructural y constructiva, de adecuación de las condiciones de habitabilidad y de mejora de eficiencia energética, obras de adecuación a la normativa vigente sobre accesibilidad, obras de adecuación del acabado general a los principios de buena construcción, o obras de ampliación, ¿no? Los que veis ahí que encajan con actuaciones subvencionables de estos fondos Next Generation, ¿vale? Por otro lado, independientemente de estas ayudas financieras que hay, también desde Abanca aportamos unas soluciones de financiación. Hemos creado productos específicos, soluciones de financiación para la rehabilitación, tanto para viviendas como para comunidades de propietarios, que aporten una mejora en la eficiencia energética y en el uso de energías renovables, ¿vale? Este es el primer caso que traigo, préstamo para hogar, que de mejora de eficiencia energética y uso de energía renovable, que es un préstamo de interés fijo al 5,50, el máximo, en este caso que se puede solicitar hasta 60.000 euros, un plazo máximo hasta 10 años y tiene una comisión de apertura de 0,50. No tiene ni gastos de estudio, ni de amortización anticipada, ni tampoco de cancelación anticipada. Y el segundo producto que os traigo, en este caso, es un préstamo
para comunidades de propietarios, ¿vale? En este caso también entrarían todas esas actuaciones que van relacionadas con eficiencia energética, ¿vale? Tanto la implantación de aislamiento térmico, como también las instalaciones de las placas fotovoltaicas, las instalaciones comunitarias de gas o de calefacción, ¿vale? Los puntos lumínicos, bueno, pues entraría absolutamente todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. El importe, pues hasta un 100% del importe de las obras, más el IVA, más los gastos asociados a la operación. Es un plazo máximo de hasta 10 años y tenemos dos tipos de interés distintos dependiendo del importe de la operación. Si son importes inferiores a 200.000 euros, el primer año es un 4,5 y el resto un Euribor 12 meses más 4,5. Y para importes superiores a 200.000 euros es un primer año del 3,75 y el resto es en Euribor 12 meses más 3,75. Las comisiones que tiene este producto, para el primer caso que exponía, pues es una apertura de un 1%, que si tiene el seguro de comunidad con Abanca es un 0,50, tiene una cancelación anticipada total del 0,50 y no tiene ni gastos de estudio ni de amortización. Para el segundo ejemplo que os ponía, para el segundo importe, que sería superior a 200.000 euros, tiene una apertura de 0,50, que si tiene seguro de comunidad con Abanca no tendría coste de apertura, y después un 0% de cancelación anticipada. Bien, deciros que este producto de comunidades de propietarios, tiene una carencia máxima de 24 meses. ¿Vale? Que en este caso, cuando lo llevas a una carencia máxima de 24 meses, nosotros lo que solicitamos en Abanca es pignorar la subvención. ¿Vale? En este caso, con la resolución positiva del Instituto Galego de Vivienda Solo, pues nosotros lo que hacemos es aplicar una carencia de durante 24 meses como máximo de esa cantidad, que en el momento en el que llega la subvención lo que hace sería amortizar parcialmente ese préstamo. Yo sí, Eduardo, un poquito para basarme en el ejemplo que tú ponías, ¿vale? De financiación, bueno, lo que ponías del edificio, en este caso, si vamos ahí, pues simplemente puedo hacer como una simulación, ¿no? De lo que sería, en este caso, cómo nos quedaría ese préstamo, para que yo creo que queda un poquito más claro, ¿no? Si vamos a ese edificio de 4 viviendas que hacía mención en este caso Eduardo, que estaba situado en Ferrol y demás, que tenía una rehabilitación tanto de SAT, ventanas, cubiertas, agua caliente sanitaria y demás, por lo tanto, como tenía una reducción de consumo superior en energía primaria no renovable al 60%, el importe de las ayudas era de ese 80%, ¿no? Si vamos a un ejemplo de financiación y hacemos una simulación, vamos a suponer que no solicitan ese anticipo del 50% ni que ceden los derechos, en este caso, al constructor, al contratista, pues en este caso, imaginemos que esos 91.825 euros, ¿vale?, que supone el importe de las obras, pues nos solicita un préstamo en la banca, ¿vale? Hacemos un préstamo por esos 91.825 euros. Como os comentaba, cuando son operaciones de un importe inferior a 200.000 euros, tiene una comisión de apertura del 1% si no tiene el seguro de la comunidad con nosotros, si no sería de un 0,50. Pues esa comisión de apertura sería de 918 euros. Si hacemos un préstamo con carencia 24 meses, la cuota pues resultante que sale durante esos 24 meses es de 344 euros al mes, que por vecinos, si lo dividimos entre los 4 vecinos, serían 86 euros al mes. Supongamos que en ese periodo de 24 meses se ejecutan las obras, se demuestran ante la Administración y la Administración paga el importe de la ayuda. El importe de la ayuda, bueno, lo ponéis ahí, es 73.460 euros. Nosotros amortizamos ese préstamo y el importe restante que queda son 18.365 euros. Que si sobre esto aplicamos el tipo de interés pertinente que a ellos viene, pues sería una cuota de 220 euros al mes, que por vecino, si lo dividimos entre las 4 viviendas, sería de 55 euros al mes, ¿vale? Simplemente es para poneros en situación de cómo resultaría un préstamo, ¿vale?, en este caso, cuando tiene una subvención y siempre que nos soliciten la totalidad del préstamo a nosotros, ¿no? Si en este caso solicitas el anticipo a la Administración, bueno, pues habría que dividirlo a la mitad, ¿vale?, porque ha solicitado ese 50% ante la Administración, ¿vale? Simplemente es para que veáis de esta manera cómo por esa importe de 55 euros al mes y teniendo en cuenta esta subvención, ¿no?, y que en este caso es de un 80%, puedes tener una vivienda prácticamente nueva, ¿no? O sea, porque realmente el confort y el incremento de valor patrimonial que tienes, pues realmente merece muchísimo la pena. Yo por mi parte, Eduardo, nada más. O sea que te devuelvo la palabra a ti. Bueno, Si tenéis por alguna duda, supuesto, pues al final. agradecerte tu presencia hoy aquí, que nos acompañes por favor hasta el final, porque tal vez alguna de Por estas supuesto. preguntas que nos hacen la gente tremendamente inteligente, son preguntas muy finas, necesitemos de tu experiencia.
Y ahora, bueno, Perfecto, pues encantada. en principio le damos paso a María José Paniagua, que va a compartir su pantalla y nos va a enseñar un poco el simulador de ayudas del Instituto Gallego de Vivenda y Suelo. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, muy didáctica como siempre la ponencia que expones, Eduardo, y a ti, Mónica, también, porque has explicado también, como no podía ser de otra manera, muy bien esos préstamos que hay que son del procedimiento VI 406B del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Bueno, os voy bueno, aparte de los beneficios que estuve escuchando muy bien expuestos que has expuesto, Eduardo, habría que tener en cuenta también esos beneficios que no son tan individuales, sino más colectivos, como ese beneficio del paisaje urbano. La rehabilitación de viviendas es beneficiosa para ese paisaje urbano, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, vosotros seguro que sí, pasear por las ciudades y ver ya cómo se están rehabilitando todas esas fachadas. Y esa sensación que da bueno, que estás en una ciudad que va evolucionando y que se va manteniendo bien, ¿no? Da gusto pasear por ese paisaje urbano. La reactivación de este sector es otro de los beneficios que tiene esta rehabilitación energética. Y por último, esa más global, ¿no? La reducción de emisiones, la descarbonización de las viviendas. Bueno, voy a hablar de esta nueva herramienta que se ha hecho desde el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Bueno, tengo que decir que lo hemos hecho con ayuda también de Fernando García Novo y de un compañero, Suso Vargados, que sin ellos no podríamos haber hecho esta herramienta realmente, porque entendían muy bien todo lo que le pedíamos, pudimos trabajar con ellos porque saben de lo que hablan. Cuando le decíamos o decía, oye, ¿por qué no hacéis esto también? Mira, podemos hacerlo así, ponían una cara, pero al día siguiente me decían, ya está. Entonces, bueno, quiero agradecérselo públicamente también a ellos. Y nada, os explico que esta herramienta es una herramienta que lo que hace es calcular de una forma estimada la situación energética que tiene un edificio. Calcula también las posibles actuaciones de rehabilitación que se pueden hacer para obtener alguna subvención y calcula el coste de estas obras. Informa sobre las ayudas que hay de los Next Generation y el importe de las ayudas, y ayuda a descubrir también los beneficios económicos de la rehabilitación, entendiéndola como una inversión o como un coste. Y luego contiene un directorio para visualizar a estos profesionales que trabajan en el sector de la rehabilitación, y facilitar la información puesta a los propietarios que quieren hacer la obra. ¿Por qué esta herramienta? Esta herramienta se genera un poco, si vamos a la guía de ayudas y esa hoja de ruta que deben de seguir las comunidades de propietarios o los propietarios. Bueno, el punto número 1, el primero es, o decido hacer una obra o ya no tenemos nada que hacer, ¿no? Para tomar esa decisión teníamos que partir de unos datos, tenemos que saber cuál es el alcance de esas obras y qué importe van a tener, de una forma más o menos estimada. Tenemos que saber si hablamos de 20.000 o de 200.000 euros, ¿no? Para poder decidirnos, y a partir de ahí ya contactar con un técnico. Seguro que os ha pasado que os han llamado por teléfono y os han preguntado cuánto me supone de ahorro energético cambiar una bomba de calor o ciertas obras. Y vosotros hacéis las cuentas, hacéis el estudio y tal, se lo dais y os dice muchas gracias, pero no voy a hacer la obra, ¿no? Y os quedáis así como, bueno, pues esta es una herramienta que creo que sirve de impulso y os ayuda tanto a los propietarios como a vosotros en ese primer alcance, ¿no? Para poder tal. Y como creo que esta es una sesión práctica, totalmente, os voy a compartir pantalla y vamos a trabajar y hacer una simulación mientras os cuento pues, más cosas de esta aplicación, de esta herramienta. He dado a compartir pantalla, pero yo creo que tienes que descompartir la tuya para que pueda utilizar la mía, Eduardo. ¿Puede ser? A ver ahora. Sí. Bien. Estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Estáis viendo la pantalla.
¿Sí? Eduardo, ¿estáis viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve perfectamente. Gracias, sí, sí. Bien, para llegar a esta aplicación tenéis dos formas. Primero, podéis descargarla directamente en los móviles o en una tablet desde el Apple Store o del el Google Play. Está hecha como aplicación. Esta es la forma más rápida, trabaja más rápida que en red. Y la otra es trabajar en web, ¿no? Para trabajar en web, pues mira, aquí esto es la página web del Instituto Gallo de Vivienda y Suelo, y aquí abajo tenéis lo que se llama el simulador de ayudas. Podéis venir por aquí o podéis entrar a través de áreas, fondos Next Generation, y llegáis también a lo mismo, ¿no? Al simulador. Aquí tenemos el simulador. ¿Vale? Aquí os explica lo que viene siendo el simulador. Aquí tenéis el logo para pinchar y entrar en el simulador. Podéis, como os dije, descargarla. Y aquí, sigamos entonces. Vamos a entrar, le pincharíais aquí y entraríais en el simulador. ¿Vale? Para empezar, lo primero que tenemos es una advertencia, lo que nos advierte es de que esto es un simulador, que los datos ofrecidos no tienen carácter vinculante, que no es una certificación energética, que simplemente propone intervenciones basadas en un modelo genérico y demás, y que tampoco tiene en cuenta aquellas particularidades y situaciones específicas de esa edificación que queremos ver, sino lo estima. Es como si cogemos un certificado de eficiencia energética y lo hacemos con los datos por defecto. De alguna manera viene siendo esto, ¿vale? Y luego que para conocerla mejor la situación y verlo más, por supuesto, tiene que ponerse en contacto con un técnico. Vale. Después de esta advertencia entramos ya en lo que sería la identificación del inmueble. Para esto, bueno, primero deciros que ¿cómo se han llegado a todos estos datos? Primero hemos modelizado, tenemos todos los datos de catastro de Galicia actualizados el año pasado, que es cuando estuvimos trabajando en la herramienta, y lo que se ha hecho es modelizar todos los edificios de viviendas de Galicia. Se han modelizado y tipificado los edificios por vivienda unifamiliar, vivienda colectiva, vivienda aislada, vivienda entre medianeras, sus sistemas constructivos en función o de acuerdo con los años de construcción, como sabéis, según la normativa térmica que había en cada momento, entonces anteriores al año 79, entre el 79 y el 2006 y los posteriores al 2006. Se han determinado estas demandas y tipificado de todos esos edificios, se han tipificado en función también de su zona climática. Sabéis que en Galicia tenemos 6 zonas climáticas, pues en función de esas 6 zonas climáticas, y lo que hemos estimado para esa demanda energética es en los edificios aislados, pues que las cuatro fachadas se reparten proporcionalmente los huecos, y que en los edificios entre medianeras cogemos una orientación de edificios noreste-sureste para estimar una media. Bien, se han determinado esas demandas energéticas en función de las consignas de uso que establecen los certificados energéticos, y además para llegar al consumo, partiendo de la demanda energética, llegamos al consumo de energía primaria no renovable. ¿Cómo? Pues estimando unas demandas en función del sistema que elegís cuando lo abrimos. Y a partir de ahí llegamos al consumo de energía primaria no renovable del edificio del estado actual. Os voy a poner un ejemplo, voy aquí en este que ya tengo apuntado. Este es un edificio situado en Santiago, en un edificio de viviendas colectivo. Para poneros un ejemplo, vosotros ponéis o bien la referencia catastral o bien la dirección y os va al edificio. Nosotros tenemos contratado con servicios Google para que haga esto y podéis verificar que efectivamente es el edificio que queréis valorar o que queréis simular, y simplemente le tenemos que dar a iniciar la simulación. Bien, aquí nos va a hacer una serie de preguntas. Primero, si lo que vamos a hacer es la rehabilitación, queremos hacer la rehabilitación de un edificio o queremos simular el edificio de viviendas colectiva, o si lo que vamos a hacer aquí es una vivienda individual en un edificio colectivo.
En caso de que fuera una vivienda unifamiliar, tendríamos que cargarlo de vivienda unifamiliar. Bien, en este caso vamos a simular pues, todo el edificio de viviendas colectivo y lo primero que nos pregunta el programa es si este inmueble, si este edificio se encuentra en un entorno de rehabilitación programado. Si fuera así, pasaríamos así. Ponemos que no, esto es a efectos, como sabéis, del importe de la subvención. Si está en un entorno de rehabilitación programado, los importes son mayores. Luego nos pregunta si el bajo cubierta tiene uso. Esto nos lo pregunta porque en función de que si el bajo cubierta tenga uso o no, las actuaciones que nos va a ofrecer el programa están colocadas en un lado u otro. Si no tiene uso, se estima que se coloca un aislamiento por encima del forjado. Eso, por supuesto, sería mucho más barato, ¿vale? Si ponemos que tiene uso, lo que estima es que vamos a tener que situar el aislamiento en la cubierta, ¿vale? Lo que nos daría otro coste de ese aislamiento. Bien, en este caso, el bajo cubierta sí tiene uso y el bajo cubierta no tiene uso vivienda porque en este edificio tiene trasteros. Bien. Nos pregunta también si la planta baja tiene uso residencial, en este caso tiene uso local, y nos pregunta si los bajos van a participar en el coste de la rehabilitación. Sabéis que si los bajos participan en el coste de la rehabilitación, los bajos que tengan uso comercial o local o cualquier otro uso, el importe de la ayuda se incrementa por un número en función de los metros cuadrados de esos bajos. Bien, el programa nos pregunta, en este caso sí que van a participar, tiene bajos comerciales y van a participar en el coste, y luego nos pregunta si conoce la superficie. Si conocemos la superficie, la colocamos, si no, en este caso va a estimar un 75% el programa. Yo os recomiendo que busquéis en la sede, en el catastro, la superficie construida que tienen estos bajos y la pongáis. En este caso yo lo he mirado y ya sé que la superficie construida que tiene son 430 porque tiene bajos comerciales y tiene entreplantas dedicadas a oficinas. Bien. Luego también nos hace una pregunta, ¿se rehabilitó en los últimos 4 años la envolvente? ¿Por qué? Porque si le decimos que sí y hemos rehabilitado cubiertas, primero, recordáis que nos tiene en cuenta ese porcentaje de ahorro de demanda que supone rehabilitar una cubierta. Y luego que no nos daría el programa cuando calculamos la opción de que reformemos la cubierta. Sería una actuación que no propondría este programa. No tiene sentido si acabamos de aislar la cubierta, volverla a aislar. No lo va a hacer nadie. Bien, en este caso, en este edificio le vamos a decir que no, no hay obras. El tipo de calefacción de este edificio es gasoil, tiene una caldera de gasoil para agua caliente y calefacción, dejamos como está, no cuenta con paneles solares y de momento vamos a ver qué pasa y qué nos dice el programa si no proponemos ningún cambio de instalaciones. Bien, tampoco vamos a poner instalaciones solares después, ni contamos con certificación energética. Si contáramos con certificación energética, podría ajustar muchísimo más los datos, porque le pondríamos aquí los datos que tenemos. Si no, pues hace esos datos estimados, ¿no? Cuando le damos a calcular, el programa lo que nos va a tener va a calcular la situación de partida teniendo en cuenta esos datos catastrales. No os olvidéis de que saca los datos catastrales. Si en catastro está mal, pues nos va a salir mal, va a sacar datos catastrales. Bien, nos dice la situación inicial estimada de este edificio, 16 viviendas, la superficie construida de vivienda, el año de construcción, la zona climática donde estamos. Para la zona climática, el programa lo que hace es, tengo la parcela catastral, sé la provincia donde está y sé la altitud de la parcela. Por lo tanto, me saca la zona climática. Cuando vayáis a hacer un certificado de eficiencia energética y tengáis dudas o no queráis ir a la tablita del código técnico para ver, venís aquí y os da perfectamente la zona climática. Es muy importante porque voy a aprovechar la charla también para comentaros cosillas. Es muy importante porque a veces cuando nos presentáis las subvenciones viene incorrecta la zona climática. Utilizáis el C3X, por defecto sale una, no tiene todas las zonas climáticas y si no lo verificáis y no lo metéis,
a veces esos certificados vienen incorrectos. Entonces, aquí tenéis una forma perfecta de saber qué zona climática tiene el edificio. Bien, con los datos que os he dicho antes, que os he contado, modelizando, pues nos da una demanda energética, un consumo de energía primaria no renovable en función de lo que hemos colocado gasoil, ¿recordáis? Una calificación energética estimada y un coste anual de la energía térmica. ¿Cómo calcula este coste anual de la energía térmica? Aquí tiene también un pequeño quiz. Si nosotros nos partimos del consumo de energía lo pasamos a litros gasoil y calculamos el coste de esos litros gasoil, que tenemos el coste medio, nos daba un coste anual de la energía térmica muy elevado para lo que era una situación real. ¿Y por qué nos sale esto? Entonces, probando entre varias cosas, pues, y sabiendo los costes reales de unos edificios que conocíamos, pues veíamos ese quiz. ¿Por qué nos da esto? Pues muy fácil, porque en las consignas de demanda que utilizan los programas informáticos, los programas de certificación informática, nuestras consignas de demandas pues son los 20 grados durante las 24 horas. Esto nos da una demanda mucho mayor que, por ejemplo, otros países. Francia, en sus programas, las consignas son menores. Esto es un problema cuando queremos comparar los consumos de energía primaria no renovable de unos países y otros, porque no son iguales las consignas. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos es que los datos de consumo y de demanda que aparecen ahí son los que serían los estimados y que nos podría dar un certificado, ¿vale? Pero cuando hablamos del coste, que es multiplicar ese coste de energía por el consumo, por el coste de la energía, lo que hemos hecho es minorizar un poquito. ¿Por qué? Porque estoy segura que la media general es que no tengamos la calefacción las 24 horas encendidas, sino que posiblemente en la noche la tengamos apagada, hemos bajado. Cuando hemos hecho esto y hemos aplicado un porcentaje a ese coste, estos costes de energía primaria nos daban pues muchos más cercanos de la realidad. Y lo que no queríamos reflejar aquí es que, claro, lo del consumo y energía, pues muchas veces no lo sabes, pero un propietario, un usuario sabe perfectamente el coste que tiene, y si nos dan unos costes superiores iba a venir con la herramienta y va a decir qué barbaridad, esto no es posible. Y luego en el ahorro nos iba a dar un ahorro muchísimo mayor que la realidad, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Los costes de la energía, pues costes medios de la energía, y en los casos de que tenemos tarifas reguladas, el programa se va directamente a la página web del Ministerio y recoge esos costes. Lo recoge de una manera inmediata, con lo cual quiere decir que si el coste, imaginamos que tenemos de sistema pues electricidad y nos vamos a las tarifas reguladas, por el programa te va a coger ese coste, las tarifas reguladas. Si lo veo otro día y han bajado, ese coste va a cambiar un poquito, ¿vale? Entonces, que sepáis que realmente se actualizan y salen de los costes regulados. En el caso del gas también será el TUR que marca el gobierno, y en el caso de que no tengamos tarifas reguladas, serán la media, los costes medios que sacamos en el mercado, ¿vale? Tenedlo en cuenta, que quiero que sepáis estas cosas para que veáis mejor cómo es y sabéis entender estos números cuando salgan. Bien, ¿qué nos da aquí en este caso tal? En este caso solo tenemos la ayuda de edificios, no tenemos otra posible, ¿no? Para esto. Entonces, aquí lo que tenemos es una estrella, eso quiere decir que lo que vamos a obtener es esa ayuda del 40%. Y la intervención que nos propone el programa para llegar a alguna ayuda sería o fachada más cubiertas o, si le damos aquí, fachada, cubiertas y carpinterías. Solo tenemos estas dos opciones. Esta opción sería la opción pues, más eficiente desde el punto de vista de emisiones de CO2, y esta otra opción, como veis aquí, sería por un lado la más económica y por otro lado la más rentable. ¿Vale? ¿Qué nos da en cada una de ellas? Pues la probabilidad de acabar esos requisitos. Esto lo quisimos poner porque, como es una situación estimada y como depende realmente de las características y las circunstancias del edificio, pues no queríamos aquí dar ser demasiado, bueno, te va a dar o no te va a dar, ¿no? Entonces, bueno, que sea elevada quiere decir que con
con probabilidad pues consigas la reducción de esa demanda y de ese consumo que te piden. Cuando es media es que lo vas a conseguir, y si es muy baja ya ni siquiera lo ponemos, ¿vale? Te da la demanda que consigues, la reducción de demanda, la reducción de consumo. Aquí tenéis un 35%, es lo que conseguimos aquí. Las emisiones de CO2 total, la calificación, el coste anual de la energía, el ahorro de esa energía, el coste de la intervención, el coste subvencionable y el importe de la subvención. Vale, en este caso, todo el coste de la intervención es subvencionable. Vale, también nos dice que tenemos esos posibles deducciones fiscales, en este caso sería del 40% porque superamos el 30% del consumo de energía primaria no renovable, y además nos dice que la intensidad de ayuda puede verse incrementada en función de los ingresos del propietario, esa ayuda a mayores por vulnerabilidad económica, y además que podremos tener un incremento si lo que sacamos es, si tenemos lo que decía en el ejemplo Eduardo, finalmente, si tenemos que retirar el amianto dentro del edificio porque vayamos a actuar en cubierta, pues se nos abonará el coste de la retirada de amianto hasta un máximo de 12.000 euros por edificio o 1.000 euros por vivienda. Vale, en este caso, para explicar un poquito, en este caso son 16 viviendas, podríamos llegar hasta 16.000 euros, ¿vale? Y luego tenemos aquí lo que nos da pues el pago del préstamo, el préstamo anual menos el ahorro conseguido por el ahorro del consumo anual y el retorno de la inversión, que como veis esto pues se va modificando lo que es el pago del préstamo en función de los años, lo que tengamos de préstamo. Ven, entre las intervenciones que nos proponen, como veis aquí, es el SATE. Es una colocación de SATE de 12 centímetros. ¿Por qué de 12? Vamos a ver, las actuaciones que nosotros proponemos básicamente están en función del año de construcción. Para un año de construcción anterior al 79 hemos visto que tendríamos que poner un SATE de 12 centímetros como mínimo para conseguir esos límites de transmitancia térmica y cumplir el código técnico. En el caso de actuaciones entre 79 y 2006, 8 centímetros, y en el caso de las actuaciones posteriores al 2006, pues el aislamiento podría ser menor, hasta de 4 centímetros, ¿no? Entonces, aquí tenemos las actuaciones propuestas, y aquí veis que, como dijimos que el bajo cubierta tenía uso, la actuación propuesta es por encima, ¿no? No en el forjado. Bien. Y lo que también tendríamos, ver empresas y técnicos aquí, si pinchamos y hubiesen cargados, ya veis que hemos cargado uno para que veáis, pues nos saldrían aquí las empresas que hay, ¿vale? Luego os digo cómo entrar en el directorio, que ya está activo. Bueno, podemos generar un informe de todo esto. Tarda un poquito en generar, pero bueno, genera un informe donde nos vienen las soluciones propuestas y todas las opciones que teníamos en función de las actuaciones. Bueno, voy a hacer otra cosa antes de cargar el informe para no acabar. Bien, como solo tenemos, como veis, solo tenemos una estrella y quisiéramos obtener la máxima posible, pues lo único que nos queda es cambiar la tipología de sistemas de calefacción y refrigeración, ¿no? De sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. Aquí tendríamos la opción de cambiar uno o los dos. Y bueno, como sabéis, si ponemos, por ejemplo, vamos a poner aquí no podríamos poner, como conocemos este edificio, sabemos que no podemos poner biomasa, es muy difícil poner bomba de calor por unas circunstancias, y vamos a poner pues gas de alto rendimiento. A ver qué nos pasa. Pues vamos a cambiar la caldera de gasoil, que le hemos estimado un rendimiento de un 0,66%, y vamos a poner una de alto rendimiento que le ponemos ya un 0,95 en los casos. Le damos a calcular y fijaros cómo cambia la situación. Espero que sea así. Bien, ya tenemos 2 estrellitas. Quiere decir que ya tenemos la posibilidad de una ayuda de un 65%, 76.000
inversión de la propiedad. Estos 76.000 dividido entre los 16 vecinos más todos los locales comerciales, ¿no? Y bueno, con gasoil pues tenemos estas dos opciones, nada más. Fijaros que en las intervenciones propuestas aquí tendríamos tendríamos aquí las intervenciones propuestas, que en este caso sería fachadas cubiertas y la calefacción. Y ahora, si nosotros pusiéramos, imaginamos una bomba de calor en agua caliente, podemos jugar aquí. Vamos a ver este ejemplo, mirad, con una bomba de calor en el agua caliente y mantenemos la calefacción con gas natural, pues fijaros, ya tendríamos las 3 estrellitas, la ayuda del 80%, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, el coste de la intervención sería mucho mayor, ¿vale? 358, y el coste subvencionable, hemos retirado del coste subvencionable el coste que sería de la caldera de gas, porque sabéis que no se subvencionan los generadores de energía de energías fósiles, ¿vale? Ya está aquí calculado. Y aquí tendríamos la inversión final de la propiedad, ¿no? 80.000. Cuando ponemos una bomba de calor, nosotros estamos estimando también el coste de los emisores, que sepáis, cuando es para calefacción, ¿vale? El IVA de estos costes que hemos determinado aquí es del 21%, aunque es verdad que, como ha explicado Eduardo, en muchos casos podría llegar a ser el 10%, pero bueno, hemos preferido ir un poco por encima y porque, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? No podemos desgranar tanto la opción. Bien, tengo aquí otro ejemplo que es una vivienda unifamiliar, ¿vale? Para que veáis, en este caso está situado en el casco histórico y aquí, por ejemplo, me va a preguntar lo mismo que me pregunta, pero hay una pregunta más a mayores, si es que la vivienda está construida con muros tradicionales de piedra. Es otro de los sistemas que hemos considerado y lo hemos considerado en viviendas anteriores a 1960. Esta vivienda es de 1920, entonces me hace esta pregunta. En las viviendas posteriores a 1960 no me haría esta pregunta. No se está considerando esta opción, ¿vale? Y aquí haríamos lo mismo. Veríamos si está en un entorno programado aquí. Le vamos a decir que sí, ¿no? Para ver qué nos da. Que la vivienda está construida con muros de piedra, que el bajo cubierta no tiene uso, que la planta baja sí tiene uso tal, pero no conocemos, tiene uso, pero no conocemos. ¿Marcaste unifamiliar, Chiche? Sí, hay que marcarla, es verdad, Ahí. es verdad. Muchísimas. Bueno, valdría como edificio de vivienda colectivo, porque va a ser una vivienda, ¿vale? Pero podría marcar unifamiliar, que sería lo suyo. Pero en este caso nos va a dar el catastro que tiene una vivienda y entonces nos va a decir que es unifamiliar. Bien. Planta baja tiene uso residencial, le pusimos que sí. En este caso nos da igual, ¿vale? Es simplemente para hacer una simulación y no vamos a hacer ningún cambio en este caso, a ver qué nos sale, ¿no? Si nosotros vamos a calcular, es que os quería enseñar que tenemos dos tipos de ayuda en este caso. Primero, el de vivienda, el procedimiento VI 406E, y tendríamos también el de barrios en este caso, ¿vale? Nos da las opciones que tenemos y esta sería la mejor, la de barrios. Ya nos da la opción edificio, ¿vale? Y aquí, pues el importe de la subvención en caso de viviendas, pues el máximo, como sabéis, son 3.000 euros, el 40% de la actuación y como máximo 3.000 euros. Y en barrios, pues obtendríamos pues más subvención. En este caso sería el 40% porque lo que nos va a proponer es fachadas y cubiertas. Sería la opción que tendríamos en esta vivienda. Si me voy quería haceros también vamos a ver, si me voy a una vivienda, bueno, voy al simulador inicial y me voy a una vivienda que tengo vista que está en otro entorno para que veáis lo que sale y es... un entorno de reto sostenible, de reto demográfico. A ver.
Esta está un entorno de reto tal, es un edificio de vivienda unifamiliar. Vamos a dejarlo así todo para no terminar. Nos damos al cálculo y fijaros aquí que nos daría 3 opciones de ayuda. La ayuda a viviendas, la ayuda a edificios, dentro de la ayuda a edificios pues todas las opciones que tenemos y el pre-5000 también. En este caso, como no está activo ni va a estar, lo que pasa que cuando lo hicimos sí que lo pensamos, pues lo que nos dice aquí, lo que nos dice es que es una ayuda que no está activa ahora mismo, ¿no? Y que posiblemente este año no saldrá. Vale, serían estos 2 casos. O sea, que nos da todas las opciones de ayudas que tenemos. No sé si queréis ver algo más. Ah, sí, os voy a decir cómo entrar, que esto sí que es importante. Bueno, tenéis la información toda aquí dentro del simulador. El simulador de ayudas, que es el cálculo. Aquí puede aparecer la guía de ayudas y además tendréis aquí el listado de empresas y técnicos. Os recomiendo que la actualicéis cada poco, sobre todo si la tenéis en app, cuando salgan las actualizaciones lo hagáis, y en caso de que lo hagáis mediante web, a veces es bueno que refresquéis un poco y borréis el historial, porque lo que le vamos a meter ahora es la documentación, el listado bien definido de la documentación que hay que presentar con cada una de las ayudas que os va a proponer esta herramienta. Vale. Si nosotros vamos a la página web del IGUS y entramos en el simulador, vaya, me fui, espera un momentito que me... En el simulador de ayudas, aquí, bien, tenéis abajo un apartado que es este de el directorio de empresas. Cualquiera que quiera aparecer en ese directorio de empresas se tiene que dar de alta y se da de alta pinchando aquí. Tiene que tener un certificado digital. Cuando tú pinchas aquí tienes que entrar con tu certificado digital, firmar. Os mandará un correo, tendréis que poner vuestros datos, el NIF, el correo electrónico, todos los datos que... A ver si entramos. Estoy trabajando en web y esto ya sabéis cómo es. A veces va lento. Bien, nos identificamos, ponemos un correo electrónico y le damos a continuar. Vale, aquí empezamos aquí vamos a meter todos nuestros datos, vamos a meter también y a teclear pues todos los servicios que queramos gestionar de esto y también el área geográfica donde trabajemos, si es toda, pues en todas las comarcas o si no, en las comarcas que nosotros queramos actuar, ¿vale? Y luego lo único que tenemos que hacer es aceptar, darle a aceptar, acceder estos datos para que sean públicos, no puede ser de otra manera, que es un directorio público, ¿no? Y después que declarar que la veracidad de los datos que aquí introduzco son válidos, ¿no? Pinchamos aquí, le damos a continuar y recibiréis un correo electrónico en vuestro correo y a partir de ahí ya estaréis metidos dentro del directorio. Vale. No sé si queréis hacer una pregunta más. Si te parece, si os Sí, parece, porque yo creo que está a vista, ¿no? Es bastante sencillita, lo que se trató es de hacer algo pues muy intuitivo y sencillo, pero bueno, quería explicaros por qué algunas preguntas y de dónde salen los datos, que es lo importante, ¿no? Aquí veis algo, pero bueno, es fruto de un trabajo pensado y que yo creo que sí que le dan valor y consistencia a la aplicación, ¿eh? De hecho, hemos recibido enhorabuenas del Ministerio y entre otras cosas, lo cuento porque, bueno, yo creo que fue un acierto, ¿no? A este coste anual de la energía que metemos, ¿no? Que lo hicimos porque si no, no nos daba datos reales, ¿vale? Aunque estos son los de certificado, los que puedas sacar por un certificado, es verdad que ese coste anual pues sí que no era real, ¿vale? Y eso sí que creemos que, vamos, estamos seguros de que ha sido un acierto porque es una forma de valorarlo mucho mejor. Y así nos lo ha dicho el Ministerio, que ellos tienen problemas cuando a la hora de
de sacar los consumos energéticos que tienen las viviendas en España y las de otros países, Francia en concreto, pues porque sus consignas de uso son mucho menores y seguramente son más reales, creo, de hecho. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta, pues adelante. Dejo de compartir pantalla para Sí, que... Vale. si os parece, voy a ir leyendo y, y vamos viendo cómo atender estas preguntas. Nos preguntan aquí, entonces no hay que declarar las ayudas Next Generation, solo otros fondos municipales, etcétera. Bueno, pues voy a empezar yo y luego ya la mayoría, la verdad es que se refieren más a vosotras, pero esta, pues como dije antes y luego cuando colguemos la grabación lo podréis ver, eh, las que no se suman a la base imponible son la PRI 5000, los programas ligados al autoconsumo y almacenamiento del Real Decreto 477 y los del Real Decreto 853/2021. El resto tributan. Es Sí. así de sencillo. La Bueno, siguiente. ¿Sí? exactamente. Real Decreto 853, el 691 que era, y el 737. Y también los de que tiene el INEGA, que tenemos El nosotros. 477. Exacto. ¿La afección a una actividad económica sería de toda la vivienda o solo de una parte? Por ejemplo, una vivienda habitual donde se utilice una habitación como despacho, ¿cómo se actuaría? ¿Prorrateando la superficie? Se refiere a una deducción, obviamente. Yo entiendo que el texto es claro, aunque esta sería una consulta para Hacienda Pública, ¿no? Yo Mm. entiendo que hay que dividir el presupuesto en la parte de la vivienda que no está afecta de actividad económica y la parte que está afecta. Y una, obviamente, no se debe meter en la deducción y la otra sí. Vamos a ver, dice aquí, tengo el siguiente caso. A ver, Cheche, que esta es muy concreta. Bueno, podéis Ah, abrir vosotros también las preguntas y respuestas. Tenéis por ahí un botoncito. Dice, ayuda concedida del PRI 5000 en el 2022 para las anualidades de 22 y 23. El certificado energético inicial y de proyecto está realizado en diciembre de 21. Para la solicitud, ¿en qué anualidad se puede desgravar? En ambas de 2022 y 2023 y se realiza un CE con la evaluación de las actuaciones. lo que nos dicen los reales decretos del 19, o nos decía el 19 y nos dice también el último, el 10, en el que van ampliando esa deducción según años, ¿no? Porque las deducciones son para el año siguiente, ¿no? Salen el 22 para el año 23, en el 23 saldrán para el año 24, etcétera. Lo que nos dice es que se deduce en ese periodo donde se emite el último certificado final. Ok, Entonces, si yo por ejemplo, pago en el 2023. A ver, el pago del 2022 se va a deducir en el 2023, cuando tenga el certificado final. Eso es lo que viene diciendo el Real Decreto. muy bien. Lo que nosotros pasamos a Triga, por ejemplo, y de a Triga lo pasan al Ministerio, son todos los datos de las subvenciones que hemos dado, en los años fiscales que se han dado, igual que los datos de certificados energéticos. No lo tenéis que poner porque los tienen ellos, se los pasamos en unos XML, el INEGA los suyos y nosotros los nuestros, y lo comprueban desde el Estado todo. Vamos con otra. La condición de la deducción, según el Real Decreto 853, sería con la condición de que exista CE de obra terminada previo al 1 de enero de 2024, es decir, la obra tiene que estar terminada este año. ¿Se prevé modificación a este respecto? Las deducciones son del año, como os dije antes, del año donde emiten el certificado. Por lo tanto, me tengo que ir hacia atrás. Sí que se prevé que todos los años se vayan sacando un nuevo decreto donde se vayan ampliando esas deducciones hasta, supongo que llegar al 2026, que es cuando termina el programa. De Creemos todas que maneras, sí. sería difícil emitir un certificado de estado final sin acabar la ejecución. Claro, O entonces sea que esto yo bastante acabo la claro está. ejecución el año que viene. ¿Cuándo desgravo estas obras que he hecho en el 2022? Pues en el año en que tengo la deducción, que tengo, perdón, emitido el certificado. De todas maneras, yo hablo de lo que dice Sí, sí. el Real Decreto, ¿vale? Pero yo creo que son cosas más de fiscales que, bueno, podríamos preguntar a ver si obtenemos una respuesta pues, más fiable, si queréis. Muy bien. Si la obra se ejecuta en 2023, pero la subvención no se cobra hasta el 2024 o 2025, a la hora de declararlas, ¿no se podría descontar la ayuda recibida en la inversión?
Es que pasa una cosa, yo no sé cómo hace Hacienda, porque es curiosa. Nosotros lo que nos piden son datos de concesiones, ¿vale? Nosotros ya Ujú, decimos que no es lo mismo una concesión que un pago y que muchas veces hay concesiones que renuncian. Hay concesiones que se hacen y se llega a renunciar. ujú. Entonces, yo no sé ahí cómo cruzan los datos Hacienda, ¿eh? Ya, ya. Dice, si la obra, no, perdón, sustituimos solo ventanas en vivienda, IVA al 10%, yo creo que si están Yo, incluidos los bienes, probablemente, y superan el 40% del importe total, sería no. Si exactamente, no sería el los 21. incluye, o curiosamente fueran menos del 40, entonces sí, podría tributar al 10%. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre anticipo y pago a cuenta? El anticipo te lo dan, el pago a cuenta es una certificación, ¿vale? Tú Ujú. justificas que he hecho una obra y he pagado esa parte de la obra. Y eso se llama un pago a cuenta, porque tú no has terminado la obra. Y una concesión es para la obra terminada, no para mitad de la obra. Lo que pasa que son pagos a cuentas que te hago, son lo que viene siendo una certificación de obra. Y el anticipo es un dinero que te anticipo sin tener que demostrar nada, ni justificar nada. Ok. Entonces, el anticipo lo puedo solicitar una vez que recibo la concesión de resolución y digo, pues solicito el anticipo porque me viene bien para ir ejecutando las obras y no tengo que justificar nada. El pago a cuenta sí. Y los In- justificantes, también os digo ahí, justificante de gasto es la factura y el justificante de pago son varios medios que lo acreditan, pero yo recomiendo en la transferencia bancaria, porque el cheque tienes que demostrar, el cheque, que realmente ha salido ese dinero de una cuenta y realmente se ha metido ese dinero en otra cuenta. Porque puede ser un cheque que yo haga y que no entregue a nadie, ¿entiendes? Entonces es mucho más difícil que demostrar. El más fácil es la transferencia bancaria, el más fácil. En el caso de viviendas en alquiler, ¿quién debe realizar la inversión para conseguir las ayudas? ¿El inquilino o el propietario? Esos son acuerdos de ellos. Puede solicitarla al propietario y puede solicitarla el inquilino. Se le permite las dos cosas con acuerdo, ¿vale? ¿Podemos disponer de la información de las ponencias en algún documento escrito? Bueno, yo creo, vamos a colgar la grabación, como siempre. Yo creo que en escrito no vamos a poder cederlo. ¿Todas las rehabilitaciones deben ser con energías renovables? No, no necesariamente, como Pero puede ser. hay algunas Bueno, a líneas ver, que dejan al exactamente. margen los fósiles. Exactamente. Las líneas del PRE y PRE 5000 las dejan al margen, es más, solo se subvencionan determinadas actuaciones de eficiencia energética, no todas, pero sin embargo la línea de edificio subvenciona cualquier actuación, incluso, y puedes hacerlo con energías fósiles. ¿Veis el ejemplo que os puse de una caldera de gas? Es una energía, se considera energía fósil. ¿Se va a subvencionar la actuación? Sí, porque el conjunto de todas las actuaciones, incluida la de esa caldera de alto rendimiento, me cumplen los requisitos del programa. Eso sí, esa caldera, el coste de esa caldera no es coste subvencionable Ok. a efectos del cálculo de la N- ayuda. ¿Nos recomendáis algún simulador en particular? Bueno, pues el primero, obviamente, ese que ha explicado hoy Cheche. Y a mayores, nosotros en nuestra web de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación también tenemos colgado el del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que si bien es un proceso un poco más lento y con datos algo menos inmediatos que los que hemos usado hoy aquí. Por cierto, perdona, Sí, pero ahora me acuerdo de algo que me ha quedado, por ejemplo, el cálculo de metros cuadrados de fachadas. No os lo he comentado, creo, ¿no? ¿Cómo calculamos ese SATE en fachadas? pues Esos adelante. metros cuadrados que sepáis que datos cadastrales de los datos de la parcela, modelización del edificio, se estima 3 metros por altura de piso y se calcula así los metros cuadrados. Y como tenemos la medianera, si es medianera con otro edificio y tenemos la altura del otro edificio,
pues el resto de tal. Es decir, que está totalmente calculado. Carpintería, superficie de carpinterías, lo que estamos estimando es, dependiendo del año antes del 2007, un 1 partido por 10 de la superficie de vivienda, y posteriores al año 2007, 1,8 de la superficie de vivienda. ¿Vale? No hemos considerado aquí, hemos pensado si considerar un porcentaje sobre la superficie de fachada o no, y nos hemos ido un poquito al hábitat, aunque sabemos que los pasillos no tienen vivienda, no tienen, en muchos casos no tienen carpintería, pero bueno, quisimos ir por encima porque, como sabéis, podemos tener más carpintería, más superficie de carpintería, ¿no? Que ese 1,8 solo, ese es el límite. Es Dice decir, aquí, que ya no tenéis que calcularlo así para la simulación como en los otros simuladores, ¿no? Este está calculado, ya viene ahí. se estuvo todo muy bien expuesto y muy claro, pero ¿cómo puede el IGUS resolver la problemática de los edificios con protección de patrimonio y las demoras en los permisos, licencias de obra? He consultado recientemente por la sustitución de unas ventanas a patrimonio y demoraron 6 meses en decirme que primero tengo que gestionar la licencia en el ayuntamiento con todo el proyecto de la actuación resuelto. Y el ayuntamiento está demorando meses en emitir licencias. Los edificios que más necesitan estas actuaciones son esos edificios protegidos. Pues no sé, desde aquí sí que hemos hablado con la FEGAM, por ejemplo, para intentar que se adelantaran un poquito esas licencias para rehabilitación energética y demás. Y lo único que tenemos es que el Real Decreto pues, nos permite un aumento del plazo límite cuando se tarda en conseguir una licencia, justificadamente cuando tardamos en un tal, pero no sé, desde aquí lo único que podemos hacer es eso, es lo que hemos hecho, creo, es hablar con la FEGA. Ujú, está claro. Se confirma que este año se vuelven a convocar las ayudas a la rehabilitación energética. Se incrementa el importe disponible a repartir en ayudas en el programa a nivel de edificio. Conocemos peticiones que han sido negadas por falta de crédito presupuestario. ¿Estas peticiones pueden volver a solicitar la ayuda? Sí, se va a abrir una ayuda ahora en el 2023, la convocatoria 2023, el importe será mayor que la pasada, la del 2024, y sí, también todas las ayudas que se hayan pedido, todas las solicitudes pedidas en el año anterior que fueron denegadas por falta de crédito, pueden volver a pedirlas, pero tienen que volver a solicitarlo. ¿Se sabe algo de si vuelve a salir la ayuda del pre-5000? En Galicia no, En Galicia no. lo más seguro es que no, este ¿No año no. debería permitir el programa de cálculo seleccionar de una forma muy básica también la intervención a realizar? Bueno, lo que hemos hecho es, lo que hemos querido es facilitar al máximo, en vez de probar tú y decir con fachadas, a ver si solo con cubierta, no, con cubierta no me da, bueno, pues meto fachadas, lo que hace es ya darte las opciones con las que cumplas. No vamos a meter opciones que tú, bueno, fue lo que hemos decidido, ¿no? Que meter opciones, había ya algunos programas en los que sí que metías, sí podías ir jugando, pero aquí lo que hemos ido es, mira, pensando no en los técnicos, que sabéis perfectamente con qué actuaciones puedo llegar o no puedo llegar, o más posible puedo llegar o no, pues pensando un poco en los propietarios que no saben eso. Entonces le das las cosas hechas, le das las opciones con las que sí puede obtener ayuda. Respecto de la documentación a aportar en las subvenciones, comentar que tuve verdaderos problemas debido a que la sede electrónica de la Xunta no admite el formato de archivo del programa Cipeterm HE+. Se debería tener en cuenta que existen más programas que C3X oficialmente reconocidos para realizar el certificado. Bueno, en teoría debería pasar todos. La sede debería pasar todos. Tiene los archivos de todos los programas que puede meter ahí. O sea que ese problema probablemente esté solucionado. Sí, yo creo que sí. Ah, ¿Hasta cuándo se supone que estarán disponibles las ayudas? ¿disponibles en qué sentido? Yo creo que él entiende que hasta cuándo va a haber más convocatorias. ¿Cuándo va a haber más convocatorias? Vale, como sabéis, se termina el programa este de ayuda, se termina en el 2026. En junio del 2026 tienen que estar todas las obras finalizadas. Entonces, no creo que saquemos en el 2025, no va a dar tiempo a sacar ninguno, pero en el 2024
pues posiblemente también. Dice, entonces hacemos 2 certificados, uno por anualidad. No, Sí, no, porque tú certificas al final de la obra. El sí, certificado sí. al final, el que está registrado en el INEGA es al final de la obra, que es el que van a sacar a Hacienda. Hacienda va a recoger el certificado final de ese edificio y es el que está registrado en el INEGA y es cuando tú terminas la obra. Yo creo ¿Te que refieres a esto? yo creo que lo está mezclando con los periodos en los que puedes deducir el máximo de 5.000 cuando hablamos de edificios. Pero en cualquier caso son todos periodos después de haber finalizada la obra y que hay un único certificado de finalización. No puede haber intermedios, ¿no? No. Se puede modificar el inicial, porque yo hice una simulación inicial, hice el certificado de lo que se llama el certificado de proyecto, ¿no? Con estas actuaciones consigo esto. Y luego a lo mejor pues se modifica un poquito, pero no tienes que hacer un certificado en medio en las certificaciones o en las anualidades, en la justificación de anualidad. Ahí no. Se supone que tú vas a hacer toda la obra, porque yo te doy la concesión para toda la obra terminada, aunque te voy dando esas certificaciones según lo vayas haciendo. En el caso de una vivienda con 2 propietarios, si la obra total la realiza solo uno, la ayuda total la puede solicitar solo ese propietario. Pero ¿cuál sería el beneficiario? Si el solicitante de la subvención es uno, o sea, el beneficiario es el solicitante de la subvención o los solicitantes de la subvención. Sí, Es yo aquí. decir, si yo tengo un edificio y voy yo solo, en un edificio completo cuando habla de 2 propietarios, no sé a qué se refiere, porque cuando somos 2 propietarios de una vivienda tenemos que tener el compromiso del otro, ¿no? O el acuerdo con el del otro. El Sí, sí. solicitante es el propietario de la vivienda o propietarios de la vivienda, son los dos, y los beneficiarios son los dos, salvo que alguno en algún caso no quiera participar, que puede ser el caso. Entonces yo puedo no querer participar en la ayuda. Ahora, en los costes de la ayuda, pues depende de la comunidad, de los acuerdos de comunidad y lo que sea obligatorio por división horizontal, por la ley de propiedad de división horizontal. En el simulador pide como dato demanda de agua caliente sanitaria. ¿Dónde lo obtenemos? Estimamos cada 100 metros cuadrados no lo pide, no te pide ese dato, lo metemos ya nosotros. La demanda de agua caliente sanitaria, lo que estimamos Sí. para considerar esa demanda, son eh, eh, una, cuatro personas por vivienda de 100 metros cuadrados. Bien, Y los litros que corresponden a esas 4 personas. Esa es la estimación que hacemos para calcular la demanda total. yo creo que, bueno, en algún momento tenemos que poner el punto y final, porque si no siguen entrando consultas que nos pueden hacer llegar a través del panel de servicios y serán, por supuesto, contestadas. Lo único en lo que sí se ve que es recurrente y que insisten casi todos nuestros compañeros es en la previsión de nuevas convocatorias. Unos dicen febrero, marzo, abril, y no sé si Cheche nos quiere decir algo o si... No podemos decirlo, queremos sacarla cuanto antes, eso sí, pero bueno, son temas ya más administrativos. Una resolución tiene que pasar unos trámites, tenemos que tener el presupuesto abierto, bueno, una serie de trámites que no la podemos sacar en este momento, ahora ya, pero la queremos sacar cuanto antes. Entonces yo creo que nuestra idea era sacarla el primer trimestre del año. Cuanto antes es el primer trimestre del año, no. Bueno, pues si os parece, a vosotras dos damos por finalizada esta jornada. Lo primero, agradeceros a vosotras dos, a Mónica y a Cheche, y a José Manuel Torres Hablé, que ha estado ahí detrás haciendo que todo esto funcione, vuestra presencia hoy aquí, y agradecer también a todos nuestros compañeros y a todas estas personas que nos han soportado aquí estoicamente hasta esta hora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Igualmente. Igualmente.